Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K con tecnología OLED, el Samsung S90D, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Mientras observas este unboxing, quiero mencionarte lo más relevante que debes conocer acerca de este modelo y las principales diferencias que tiene a favor en comparación al modelo del año pasado, es decir, en comparación al S90C. La primera y la más relevante es que tiene un procesador mejorado con inteligencia artificial, aunque aplicaría principalmente para el apartado gaming, porque puede ajustar la imagen dependiendo de cada videojuego de forma automática. El segundo aspecto es que tiene un poco más de brillo, especialmente en alto rango dinámico. Lastimosamente ya no cuento con el S90C para poderlos comparar lado a lado, pero por lo menos en teoría este modelo 2024 S90D sería un poco mejor en cuanto a brillo, especialmente en alto rango dinámico. Y la tercera diferencia es que el sistema operativo tiene un diseño algo renovado con algunas funciones extra. Por todo lo demás, realmente es muy similar o casi igual en comparación al modelo del año pasado, incluyendo por supuesto los 4 puertos HDMI 2.1 compatibles con los 144 Hz en 4K con tecnologías de frecuencias de actualización variables. En la caja encontrarás la guía de instalación, el manual de usuario, la tarjeta de garantía, también estos dispositivos que sirven como adaptadores para ubicarlo en una base de pared y estos pinchitos que van ubicados en la parte posterior del pedestal para un mejor manejo y organización de los cables. Encuentras por supuesto además el cable de energía, el cual va ubicado aquí en esta parte posterior del televisor, las 3 partes del pedestal, el cual es un pedestal con base central. También encontrarás por supuesto el One Remote, cuyo diseño es casi igual en comparación al modelo del año pasado. También se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C y cambia en comparación al modelo del año pasado en que tiene estas marcas en la parte posterior, lo cual se siente mejor al tacto. Eso sí, debo decirlo, no es una mejoría gigantesca, pero sí se siente un poco mejor al agarre y se percibe una mejor sensación en esa área. En cuanto a las entradas, en la parte posterior lateral tiene 2 puertos USB 2.0, tiene 2 puertos HDMI 2.1, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado, y en la parte de abajo tiene otros 2 puertos HDMI 2.1, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. Así los he visto desde su parte baja. Este modelo tiene un grosor máximo aproximado de 3,9 centímetros. Y aquí en esta parte central tiene un botón para encendido y apagado y para funciones básicas. La instalación del pedestal es realmente muy fácil, no requiere de tornillos, simplemente asegúrate de que estas 2 partes queden de esta manera. Y entonces simplemente lo que vas a hacer es introducirla por estas ranuras hasta que queden muy bien ajustadas, hasta que hagan clic. Debes hacer una pequeña presión al final con cada una de ellas. Luego de que ya tengas armado el pedestal, simplemente lo colocas de esta manera en la parte posterior del televisor y empiezas a hacer presión hacia arriba hasta que escuches un clic. De esta manera entonces te aseguras de que queden bien ajustadas estas 2 partes del pedestal en la parte posterior del televisor. Así los he visto desde uno de sus laterales. Recuerda que el grosor máximo aproximado de este modelo sin la base es de 3,9 centímetros y con la base de 26,5 centímetros y su estabilidad me parece que está bien. Y así los he visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared en horizontal es de 30 centímetros y en vertical de 20 centímetros. El peso total de este modelo con el pedestal es de 17,3 kilogramos y sin el pedestal de 16 kilogramos. En cuanto al primer encendido y el área Smart, quiero decir que los comandos de Mute, volumen arriba, canal arriba y de nuevo Mute funcionan para poder cambiar el país o la región de tu televisor Samsung en caso de que quieras acceder a otras aplicaciones o por ejemplo la función Gaming Hub, porque por ejemplo en Colombia y en muchos países la función Gaming Hub para poder hacer uso de por ejemplo Xbox Cloud, Nvidia GeForce, entre otras, no está disponible.
Y esto lo menciono porque si bien en algunos modelos del año pasado se podía este comando, aparentemente con alguna actualización ya no se puede, no sé si más adelante lo solucionen y tampoco sé si en estos modelos 2024 con las actualizaciones que reciban van a impedir este comando o va a seguir activo. Ten en cuenta que en un primer encendido probablemente te va a parecer que el Smart Hub se está iniciando, debe darles varios minutos de espera. Luego de que este sistema operativo Tizen con diseño renovado ya haya iniciado toda la parte de Smart Hub, va a quedar así. La tienda de aplicaciones cambió de ubicación, sería esta, puedes buscar las aplicaciones aquí. Crunchyroll recuerda que ya está disponible en los televisores Samsung de forma oficial o de forma nativa, la instalas desde acá. Este mismo proceso aplica para todas las aplicaciones que quieras instalar que estén disponibles en la tienda de aplicaciones del sistema operativo Tizen. Desde aquí la puedes agregar al inicio y también la puedes mover de ubicación para que quede de más fácil y rápido acceso. Yo por ejemplo esta aplicación la utilizo mucho. Te puedo decir que hasta ahora me ha funcionado bien esta aplicación en cuanto a poder reproducir los videos, cambiar el idioma y los subtítulos dependiendo de la disponibilidad de cada serie. Pero a veces cuando ya llevo mucho tiempo, digamos poco más de 2 horas viendo contenido en esta aplicación, he experimentado que de forma esporádica se presentan adelantos de 3 o 4 segundos, lo cual puede resultar un poco molesto, pero lo he solucionado reiniciando el sistema operativo, dejando oprimido el botón de encendido del One Remote por algunos segundos. Quiero decir que el navegador de internet sigue siendo el mismo, es uno solo, es propio del sistema operativo Tizen, funciona la búsqueda por medio de comandos de voz, pero hay que acceder a un motor de búsqueda, en este caso por ejemplo Google, pero sí sentí que se ralentizó, que se trabó, que no abrió algunas páginas web, que no me dejó reproducir contenido a través por ejemplo de Anime FLV o de jkanime.net. No sé si más adelante solucionan este aspecto con alguna actualización de software, esperemos que sí, porque lo intenté después de reiniciar otra vez el sistema operativo y siguió el mismo problema de que se ralentizaban las páginas, de que no me dejaba hacer clic en ellas o simplemente de que las páginas no cargaban y se quedaban congeladas. Este renovado sistema operativo tiene esta opción en donde hay ubicados varios iconos con los cuales puedes acceder a distintas funciones extra. Por ejemplo, puedes acceder directamente a videos de YouTube relacionados con entrenamiento en casa, con el running, el ciclismo. Tiene la función de Samsung DeX, de PC remota, entre otras funciones que podrías aplicar desde este parámetro ubicado en el menú principal de este sistema operativo Tizen. No considero que sea algo extremadamente relevante, pero por lo menos se empeñaron en hacerlo un poco más atractivo, más bonito. Sí siento que la fluidez del sistema operativo es muy buena, aunque en el modelo del año pasado también era muy buena. El diseño de los iconos en general también cambió, se perciben un poquito más pequeños, quizá un poco más minimalistas y un poco más agradables a la vista de cualquier usuario, por lo menos eso percibo yo. También debes tener presente que la función de control remoto universal se sigue manteniendo, por supuesto, para sincronizar el One Remote con distintos dispositivos para evitar que tengas que utilizar 2 controles remotos al mismo tiempo. Quiero decir que noté un pequeño problema que no me gustó, de hecho para mí sería un problema muy relevante, y es que al intentar apagar la pantalla, lo cual en este caso lo hice por medio de comandos de voz, el video a través de YouTube se pausaba. Sí o sí siempre me pasó. En el modelo del año pasado, en los modelos del año pasado esto no sucedía dando el comando de voz apagar pantalla. Esto me molestó un poco. Hi Bixby, apagar pantalla. Ok, la función imagen de SAC ahora está activada. Y como ves, el video y por supuesto el audio se han pausado. Bixby arroja una voz diciendo que se ha aplicado el comando, lo cual me parece irrelevante porque obviamente ya hemos visto que el comando se ha aplicado y probablemente esa voz haya pausado el video.
Pero por lo menos sí puedes apagar la pantalla para que solamente se reproduzca el audio cuando por ejemplo vinculas un dispositivo como por ejemplo tu smartphone vía Bluetooth, en este caso vinculado mi teléfono celular, y la función de apagar pantalla está disponible sin que el audio se pare. La función de compartir pantalla junto con la función Multiview siguen disponibles, al igual en comparación al modelo del año pasado. Se pueden realizar las mismas combinaciones. En una pantalla, por ejemplo, visualizar la aplicación YouTube del televisor y en otra tu smartphone, o por ejemplo también se puede con una cámara web. La función de modo ambiente también está disponible para cuando quieras utilizar tu televisor como un cuadro decorativo, y también puedes escuchar música mientras las imágenes se reproducen. Pues bien, el sistema operativo es Tizen, como ya he mencionado, y también como ya he mencionado, la fluidez es muy buena cuando quieres abrir aplicaciones, cargar videos, adelantar, retroceder. Personalmente siempre me ha gustado el sistema operativo de los televisores Samsung. Siento que deben mejorar esos bugs que he mencionado en cuanto a apagar la pantalla con YouTube por medio del comando de voz, y también los problemas que experimenté con el navegador de internet. El menú cambió un poco en cuanto a diseño también, los iconos cambiaron un poco, digamos que son un poco más pequeños y bonitos. Y también se puede cambiar el orden de estos iconos en este menú, al igual que en el modelo del año pasado. Y también debes saber que este modelo es compatible con la función de búsqueda por medio de comandos de voz con manos libres, simplemente diciendo el comando Bixby o Hi Bixby. También cambiaron estos pequeños iconos. Y en cuanto a asistentes de voz, muy probablemente en otros países sea además compatible con el Amazon Alexa. En cuanto a la calidad gráfica, primero quiero decirte que intenté escoger las escenas en donde la tonalidad rojiza que se percibe a través de la cámara con la que estoy grabando no se notará tanto. Te pido muchas disculpas, siempre me ha pasado con los televisores QD OLED que he analizado hasta ahora, es decir que con la cámara con la que grabo no sé por qué se alcanza a percibir una tonalidad levemente rosada o rojiza, pero quiero decirte que en la vida real eso no se percibe así. Entonces si llegas a percibir algo de tonalidad rosada o rojiza, imagínate que no existe, porque en la vida real en cuanto a colores, gracias a la tecnología Quantum Dots, este modelo con tecnología OLED muestra increíbles resultados, muy buena saturación de color sin llegar a exagerar, muy buena precisión de colores. La cantidad de brillo que este modelo tiene es relativamente alta, es un poco más alta especialmente en alto rango dinámico, bien sea HDR10, HLG o HDR10+, en comparación al modelo del año pasado. La experiencia es brillante, se percibe un muy buen nivel de detalles a nivel general. También debes saber que ningún televisor Samsung es compatible con Dolby Vision, pero sí son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico HDR10+, que al igual que el Dolby Vision cuenta con metadatos dinámicos para mejor nivel de detalles, aunque tanto HDR10+ como el resto de tecnologías de alto rango dinámico solamente se activan o se desactivan solamente de forma automática. La función trazado de tonos de HDR sigue estando disponible tanto con los modos de imagen diferentes al modo juego, como también por supuesto con el modo juego activado cuando el televisor detecte una consola. En general en esta área este televisor se comporta muy bien, tiene una capacidad de saturación de color más que buena para casi cualquier persona, especialmente para aquellos amantes a esta área que de pronto no les guste los colores naturales de los televisores LG y prefiera una mayor saturación y colores más vivos, entonces le conviene más un QD OLED de Samsung. La capacidad de saturación de color, como te muestro en este momento, es muy alta, es muy buena. Obviamente no te digo que incrementes este parámetro a la máxima capacidad, solamente te estoy mostrando de lo que es capaz en caso de que así lo requieras. Así pues, si estás buscando un televisor con tecnología OLED que tenga una relativa alta cantidad de brillo, una muy buena saturación de color, un muy buen nivel de detalles, este modelo puede ser una buena opción a tener en cuenta.
El resultado con escenas oscuras tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico es perfecto, al igual que todos los televisores con tecnología OLED, o por lo menos es perfecto desde mi punto de vista, porque sigo pensando que aquellas personas que los critican porque piensan que se percibe efecto de Black Crush, creo que están equivocadas, y simplemente lo que hacen los televisores OLED es mostrar todo tal cual como debe ir. Si una escena debe ir muy oscura, la va a mostrar así, muy oscura, sin nada de efecto clouding, ni blooming, ni sangrados de luz. El problema, entre comillas, con los televisores LCD LED es que con este tipo de escenas muchas veces tienden a exagerar la claridad y en muchos casos se pueden perder ciertas experiencias, como por ejemplo aquellas de terror. La uniformidad de colores grises es muy buena, con casi nada de efecto de pantalla sucia, por lo cual el resultado cuando veas contenido con mucho color en esta área será excepcional. El manejo de los reflejos también es otro punto muy bueno que tiene este modelo, y esto es gracias tanto a que tiene tecnología OLED como también al hecho de que cuenta con una relativa alta cantidad de brillo. También el resultado en cuanto al manejo de los reflejos, aun cuando en pantalla haya escenas con mucha oscuridad o escenas en color negro, es increíblemente bueno, al igual que los modelos de años pasados QD OLED de Samsung, porque casi no se perciben reflejos en pantalla de lo que tengas en la habitación. El resultado en cuanto a los ángulos de visión es perfecto. Este televisor no va a perder absolutamente nada de volumen, aun cuando el ángulo de visión sea increíblemente alto tanto en vertical como en horizontal, lo cual se debe al hecho de que cuenta con tecnología OLED y probablemente la capa de color Quantum Dots le ayude en esta área, por lo cual es un modelo muy recomendado para ver partidos de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla, o en caso de que lo ubiques en una base de pared que quede muy alta. El resultado en cuanto a escalado de imagen también es muy bueno. Para esto utilizo el modo imagen película con contenido en rango dinámico estándar. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El manejo del movimiento también es muy bueno. Aquí quiero recordarte que ignores esta tonalidad rojiza que se percibe, porque en la vida real no se nota así. Este modelo en cuanto al manejo del movimiento hace un muy buen trabajo. Se puede modificar la reducción de borrosidad o de vibración de forma manual. Este movimiento libre no lo recomiendo porque genera efecto flicker y oscurece la imagen, por lo cual deberías dejarlo siempre apagado. También puedes modificar de forma manual la reducción de ruido, y normalmente este parámetro ajuste de claridad de imagen en automático generaría los mejores resultados, reduciendo considerablemente el efecto judder o efecto de vibración, y los artefactos que se perciben son muy pocos y para nada molestos. En cuanto al área gaming, quiero recordarte que este modelo es compatible con los 144 Hz en 4K en sus 4 puertos HDMI 2.1 junto con tecnologías de frecuencias de actualización variables, incluyendo por supuesto G-Sync y FreeSync Premium. Aunque con las consolas de última generación actuales solamente podrías conseguir los 120 Hz en 4K, también con frecuencias de actualización variables. Solamente no sería compatible este modelo con Dolby Vision para gaming. Por supuesto existe modo juego, el cual debes activar bien sea de forma manual o colocarlo en automático para que se active cuando el televisor detecte un videojuego y se desactive cuando el televisor detecte que ese videojuego lo has quitado. Esto con el fin de obtener los mejores resultados en esta área gaming, el mejor manejo del movimiento posible y los mejores tiempos de input lag. También para poder hacer aparecer esta game bar en pantalla con estos modos de imagen, añadieron además, en cuanto a hacer aparecer una mira en pantalla, le añadieron más colores y más formas a esta mira en pantalla, lo cual puede resultar relevante para algunas personas. Siguen conservando además esta función de poder hacer zoom en pantalla, que tal vez para algunas personas pueda resultar relevante, pero a mí personalmente me parece algo que no tiene muchísima importancia. También vas a encontrar otras funciones extra que también tiene el modelo del año pasado, incluyendo por supuesto el HDR10+ para gaming y la función HDR juego, aunque si quieres optar por los modos de imagen de la Game Bar debes dejar este parámetro apagado. Y esta función de detección automática del minimapa es para cuando quieras hacer uso de la función de zoom en pantalla.
Y por supuesto puedes acceder a modificar parámetros extra en cuanto a brillo, color, contraste, temperatura de color, saturación de color y también incluyendo esta función trazado de tonos de HDR, la cual al activarla se tiende a percibir una imagen más brillante y con un leve mejor nivel de detalles. Lo más importante o más relevante de esta Game Bar desde mi punto de vista serían los modos de imagen, incluyendo el modo automático o especialmente el modo automático, el cual va arraigado al nuevo procesador de imagen con inteligencia artificial, el cual hace que la imagen se adapte de forma automática dependiendo de cada videojuego para proveerte la mejor experiencia en cuanto a nivel de detalles, realce de colores y manejo del movimiento. Los tiempos de input lag que este modelo provee tanto en la teoría como en la práctica son muy buenos. Hasta ahora solamente los he podido probar en 4K a 60 Hz y en este caso, como te muestro, en 4K a 120 Hz. Este modelo responde increíblemente bien en esta área y probablemente casi cualquier gamer quedará satisfecho con este modelo. Ya te he mencionado que este televisor es compatible con todas las tecnologías de frecuencias de actualización variable disponibles hasta la fecha, incluyendo G-Sync y FreeSync Premium. Esto es muy importante porque gracias a esto nunca percibirás el molesto efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing. También es muy importante que sepas que los tiempos de respuesta de este televisor OLED y de la mayoría de televisores OLED tienden a ser muy bajos. En este modelo son realmente muy bajos, lo cual ayuda muchísimo más al mejor manejo del movimiento y al hecho de que nunca vas a percibir el molesto efecto conocido como ghosting. Ni siquiera con este tipo de videojuegos que pueden tener mucha oscuridad y ocasionalmente movimientos muy rápidos. Así pues, este televisor Samsung QD-OLED S90D, tanto en este tamaño de 55 pulgadas como también en el resto de tamaños, es una de las mejores opciones que puedes adquirir en este 2024 y pensando en años futuros para un área gaming bastante exigente o muy hardcore. Pero además aquí quiero decirte algo que puede resultar muy relevante o muy importante para algunas personas, y es que en algunos países se comercializan paneles WOLED proveídos por parte de LG en todos los tamaños y se hace de una forma random o aleatoria. Esta unidad que analizo tiene un panel QD-OLED, se supone que de tercera generación. Se supone que en cuanto a la retención de imagen y quemado de píxeles, estos aspectos los han ido mejorando, pero sí es cierto que los televisores que tienen el panel de LG, el WOLED, tienden a tener un poco más de resistencia en esta área. Así pues, si tu apartado gaming es demasiado extenso durante el día y usas videojuegos en donde en pantalla siempre va a aparecer un logo o una imagen en el mismo sitio por horas y horas seguidas, probablemente te convenga más un televisor WOLED, por ejemplo un televisor OLED de LG, o cerciorarte de que en tu país algún tamaño de este QD-OLED venga con el panel WOLED de LG. Esto no lo digo para que tengas miedo como tal, sino en el caso de que seas una persona demasiado meticulosa o que tenga mucho temor en cuanto a la retención de imagen y quemado de píxeles, aunque eso es muy pero muy raro que suceda. Y en cuanto al calentamiento en pantalla de este modelo, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, me parece que es relativamente bajo. Realmente me sorprendió el resultado en esta área porque esperé que fuera más alto debido a que tiene una alta cantidad de brillo. Ni siquiera en la parte de atrás pienso que el resultado en cuanto a calor sea alto, lo cual me parece genial. Tal vez mejoraron ese aspecto de disipación de calor para reducir aún más el riesgo de retención de imagen y quemado de píxeles. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido que tiene este televisor. En la práctica está bien, pero no es sorprendente, y es que, como te he mencionado en anteriores videos, los televisores Samsung promocionan mucho sus barras de sonido, por lo cual no añaden una gran potencia de audio a sus altavoces ni a sus subwoofers.
El rendimiento en esta área de audio de este S90D está bien en cuanto a nitidez y también en cuanto a que la cantidad de distorsión, aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad, es muy mínima o casi imperceptible, pero no se siente una experiencia envolvente ni con una gran cantidad de bajos, por lo cual si eres muy exigente sí o sí te va a tocar comprar una barra de sonido, especialmente de la marca Samsung, para que puedas hacer uso de la tecnología Q-Symphony. Al final te voy a dejar con la prueba de audio de este modelo para que más o menos te hagas una idea de cómo podrá resultar en la vida real. Y por último decirte si te conviene este televisor o si te conviene el modelo del año pasado u otro televisor con tecnología OLED, bien sea con panel de LG o con panel QD OLED de Samsung. La respuesta es que sí, este modelo es una muy buena opción en términos generales. Todo depende del precio al que lo puedas conseguir en tu país. Aquí en Colombia en algunas tiendas se consigue al mismo precio en comparación al modelo del año pasado, o por ejemplo en Mercado Libre lo puedes conseguir más económico aquí en Colombia. No sé en tu país cómo sean los precios. También depende mucho de si confías más en Samsung o en LG o en los televisores Sony. Si te gusta mucho la marca Samsung y quieres un televisor con tecnología OLED, con filtro o capa de color o tecnología de color Quantum Dots, con un apartado gaming excepcional, con ángulos de visión perfectos, con un perfecto rendimiento en escenas oscuras, un manejo de reflejos casi perfecto, una cantidad de brillo relativamente alta y un sistema de audio más que decente, entonces este Samsung QD OLED S90D puede ser una muy buena opción a tener en cuenta. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo. ¿Te ha gustado? ¿Lo comprarías? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought